Queridos agremiados de Asonoc, qué gusto saludarlos en un episodio más de Asonoc, el podcast. La verdad es que de las cosas que más disfrutamos es de poder platicar y compartir con grandes profesionales y traérselos para ustedes, donde nos abren corazón, nos abren mente, nos abren cerebro, nos cuentan de ellos en lo particular, nos cuentan de su trayectoria profesional y siempre nos llevamos gratas sorpresas, ¿no? Siempre digo que para ser un buen profesional hay que ser una buena persona y entonces descubrimos a esas buenas personas y hoy no es la excepción, les traemos a un gran profesional, por cierto, un participante de nuestro podcast internacional, Antonio Díaz, que viene desde Honduras. Él es especialista en riesgos, trabaja en cumplimiento y riesgo desde hace ya algún tiempo y viene a platicar con nosotros. Siempre el gran reto que tengo es encontrar una frase que identifique a nuestros queridos invitados. Y no sé por qué, pero me imagino que Antonio Díaz es un perfeccionista, tengo esa sensación. Un perfeccionista y una persona disciplinada. Entonces, la frase es justamente de un perfeccionista y un disciplinado, que es Vince Lombardi, y dice que la perfección es alcanzable, pero si la perfección es alcanzable, pero si la perseguimos, podemos conseguir la excelencia. Entonces, creo que identifica perfectamente a nuestro querido invitado Elimelech. ¿Cómo ves? Alondra, pues como bien lo dices, yo también estoy seguro que Antonio es un perfeccionista porque lo conozco de hace poco tiempo y lo ha demostrado en cada acción que participa, ya sea así aquí en los diferentes medios y canales de Asonoc o en otros foros internacionales que hemos tenido la oportunidad de estar ahí, coincidir en estos foros internacionales, congresos. Entonces estoy seguro de la persona y de lo perfeccionista. Entonces yo siento una similitud muy afín aquí a todo el gremio de Asonoc, a un servidor en este tipo de que nos gusta trabajar, nos gusta hacer bien las cosas, nos gusta cuidar los detalles, todo en pro y en beneficio del gran gremio de oficiales de cumplimiento, y no solo de México, porque hoy estamos aquí en Asonoc el podcast, pero es más bien dicho en beneficio de todos los profesionales del cumplimiento de la región, porque esto, como lo sabemos, no es local, no es de un solo país, sino esto es regional, esto es mundial, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con la frase, me gustó mucho, Alondra, y también estoy muy contento porque es de estos podcasts internacionales. Hoy, el día de hoy, vamos a viajar hasta, si no estoy equivocado, hasta Puerto Cortés, allá en Honduras, ¿verdad? Allá en sus hermosas y doradas playas de Puerto Cortés, para platicar con Antonio Díaz, director ejecutivo de cumplimiento en riesgo, especialista en AML, en prevención de lavado, prevención de activos, según las diferentes regiones que nos estén escuchando en este momento. Porque, Alondra, tenemos ahí en nuestro auditorio más de 17, 20 países que hemos estado registrando que nos escuchan. Entonces, muy contento de que toda la comunidad de profesionales del cumplimiento, de la prevención del lavado de activos nos esté escuchando, quizá en el coche, por ahí está en el tráfico, quizá está ahí en Puerto Cortés, en un fin de semana en la playa escuchando a Sonoc el podcast, quizá esté por ahí en la oficina, en el lunch, aprendiendo con nosotros. Entonces no puedo estar más contento. Podcast internacional, solo aquí en Asonoc el podcast. Y bienvenido, Antonio Díaz. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable, estimada Alondra, por ese preámbulo, así como también a nuestro amigo y colega Elimelech. En verdad, asombrado porque no sé qué tan bien hice como para que me dieran esa apertura, ese preámbulo maravilloso. Ya me siento más bien atemorizado y la verdad ya me comprometieron bastante. Bien, eso para empezar. Colegas, qué gusto poder estar acá compartiendo también este breve espacio de formación en este podcast, que estoy seguro por ahí todos sus agremiados y demás personas que lo puedan visualizar, pues conocerán un poco más sobre nuestra trayectoria y saber sobre todo de qué se trata estos podcasts internacionales que realiza Asonoc, a quienes felicito mucho por esa ardua labor, y también envío un fraterno y cordial saludo a Jessica Gutiérrez, quien seguro ya nos acompañará más adelante o visualizará este podcast, eso ténganlo por seguro, ¿no? También lo otro, gracias, estimado Elimelech, por
esa apertura, ¿no? Y también la manera de poder compartir un poco de nuestra experiencia con todos los agremiados y cualquier persona que tenga acceso a este podcast. Disfrutábamos ayer también de un webinar en el cual tuvimos una participación muy interactiva, un grupo muy dinámico, estuvieron por ahí participando con sus comentarios muy acertados, lo cual fue maravilloso porque de eso se trata, ¿no? Estos espacios de formación, de que haya una interactividad, de que no sea solamente un monólogo. Y creo que es algo que recibí muy bien de todos los agremiados cuando realizaban sus consultas, así como también acertados comentarios y participaron pues casi la mayor parte del tiempo. Estoy muy agradecido y muy contento con ese espacio que tuvimos ayer. Ahora estamos en otro espacio, ya estamos en un podcast totalmente en vivo en ese momento, pero sé que lo van a tener en modo grabación los demás colegas. Muchísimas gracias nuevamente. ¿Cómo estás, estimado Elimelech? Antonio, muchas gracias. Y justo, porque los que nos estén escuchando en este momento, justo nosotros el día de ayer tuvimos un webinar con Antonio donde nos platicó de la prevención de fraudes, pero en la era digital, porque ya la era digital ya la tenemos aquí, ya está la inteligencia artificial, ya nos llegan, y es más, entre ayer y hoy recibí unos 5 mensajes de texto que decían: tu paquete no ha sido entregado, da clic aquí y gracias a que estuve en el webinar con Antonio, pues obviamente yo ya busco un doble check y si pedí algo voy directamente a la compañía, por decirlo menos. Entonces, bien interesante el día de ayer que estuvimos en este webinar. Ahora estamos en Azonoca, el podcast, pero con la misma línea, como bien dice Antonio, seguir aprendiendo, seguir compartiendo conocimiento en pro del gran gremio de oficiales y encargados de cumplimiento de toda la región. Entonces, bienvenido, Antonio. Y para empezar siempre, no me dejará mentir mi querida Londra, preguntamos, pues sí, Antonio, especialista en prevención de lavado, de prevención de lavado de activos, toda esta parte de no financiamiento al terrorismo, de prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva, la firma que representa cumplimiento y riesgo, pero cuéntanos un poquito primero de tu persona, Antonio. ¿Quién es Antonio? ¿Cómo fuiste llegando profesionalmente a esta materia? ¿Cómo has llegado a, pues no solo estar en Honduras, sino estar en diferentes países ya impartiendo capacitaciones, ya prestando servicios de prevención de lavado de activos? Entonces, ¿cómo fueron estos inicios? ¿Quién es Antonio? ¿Y cómo fue este camino? ¿Qué pecados tuviste que cometer para llegar a esta materia tan complicada de la prevención de lavado de activos, querido Antonio? Muchas gracias, Elimelech, por esa interesante consulta. Para empezar por ahí con un poco de historia sobre quién es Antonio Díaz, quién es su servidor. Mira, todo esto comienza, bueno, tú ya lo decías a inicios, soy originario de Puerto Cortés, Honduras, que es la zona norte de mi país, es la parte de la costa atlántica, así que estamos en playas, aquí muy cerquita. Y también voy a ir a disfrutar el podcast después en grabación por ahí, con una bebida de esas que te relajan el sistema nervioso, me refiero al agua, ¿ok? No al agua ardiente, pero bueno, me refiero al agua. Y pues por ahí voy a disfrutar también de este podcast, como tú ya lo recomendabas, a la orilla de la playa. Mira, yo empiezo prácticamente a tener este tipo de formación o a conocer de esta materia cuando empiezo a trabajar para el sistema financiero, principalmente en el sector cooperativo de ahorro y crédito, allá en el año 2004, en el año 2005, cuando yo empiezo a laborar recién salido de secundaria. Entonces empiezo muy temprano a trabajar en el sistema financiero y es aquí cuando yo empiezo a conocer más sobre la materia, porque si bien es cierto, para 1997 que se crea la ley como tal en antilavado, solamente era para las instituciones bancarias y cómo comenzó, ¿no? En cada país. Pero ¿qué pasa con la reforma del año 2002, precisamente en el decreto 45? Se incorporan a las asociaciones de ahorro y préstamo, que aquí nosotros les llamamos cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, para 2005, que yo empiezo a formar parte como empleado del sistema financiero, que de hecho fue mi primer y único empleo, ¿sabes? Ya te cuento más adelante cómo llegamos a cumplimiento y riesgo. Entonces, empiezo a trabajar, por ahí empezamos apoyando la parte de informática, empezamos en informática, luego como mi base también era contable para aquel momento, en secundaria pasamos
a contabilidad, luego pasamos a auditoría, que es donde tuve una gran formación de 5 años, casi 6 años en auditoría, primero como auxiliar de auditoría, luego como asistente de auditor y finalmente se cumple mi sueño de ser el auditor interno de la cooperativa en aquel entonces. Para ese momento, fíjate que ya tenía más auge el tema de la prevención del lavado de activos, ya estábamos obligados, teníamos a designar funcionarios, etcétera. Y es ahí cuando empiezo a recibir más formación de parte del regulador y me encantó el tema, me gustó la temática, me gustó todo lo que se podía realizar como valor agregado. Si bien es cierto, por ahí se maneja el estigma del IMELEC de que cumplimiento no hace negocio, no genera negocio. Es que cumplimiento no genera negocio, no es su responsabilidad. Cumplimiento lo que hace es generar valor al negocio. Cumplimiento lo que hace es generar una seguridad al negocio, o sea, a la entidad, sea este banco, financiera, microfinanciera, APNFD, asegurador, sector real, etcétera. Lo que cumplimiento hace es generar y aportar valor agregado. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Empiezo a recibir ya más formación en prevención de lavado con el regulador que nos visitaban constantemente para temas de formación. Y es ahí, fíjate, cuando ni siquiera siendo funcionario de cumplimiento, sino siendo auditor, en ese entonces la administración toma la decisión de que nos certifiquemos con el funcionario de cumplimiento. Y es ahí, eso fue en 2010, hace 14 años. Entonces yo me certifico como Certified Professional, el CPAML, en prevención de lavado de activos, pero en ese entonces yo soy auditor. Claro, yo tenía que auditar la unidad de cumplimiento, entonces dijo la administración, no solo certifiquen al funcionario de cumplimiento, también certifiquen a Antonio, porque él es el auditor. Y es ahí donde empieza, ¿no? Empieza la carrera, empiezo a enfocarme un poco más en el tema de la prevención, me gustaba muchísimo. Comienzo a recibir mucha formación a nivel internacional también. Me empiezan a capacitar en Estados Unidos, en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, Colombia, por ahí Perú. Entonces, por ahí nace y por ahí empieza todo. Luego, después, paso a formar parte de la gerencia de servicios cooperativos, que de los 14 años que trabajé en el sistema financiero, solamente 2 fueron en atención al cliente, los otros 2 fueron ya de manera operativa. Y bueno, en cualquier momento que quieras portarme, dilo por si tienes algunas otras consultas. Yo voy seguido, pero tú me No, avisas. adelante, todo bien. Ok. Y luego de eso, después del cargo de servicios cooperativos, por fin logro llegar a la gerencia de cumplimiento. De la gerencia de cumplimiento es cuando yo tomo una decisión y te lo digo en verdad, te lo digo con toda sinceridad, cuando llego al cargo, lo primero que yo digo es, bien, ya estoy acá, pero no quiero hacer solo esto, de esto quiero hacer mi vida y también mi carrera. Luego se da la oportunidad de una segunda certificación internacional, siempre en Estados Unidos. La entidad me envía pues, a poder formarme, a capacitarme y pues listo, ¿no? Ya con eso ya teníamos ya 2 certificaciones internacionales, pero ahora sí ya como funcionario de cumplimiento. Estuve en la unidad hasta 2018, pero antes de eso, fíjate que casualmente en Honduras no había formación antilavado, o sea, tan específica, congresos, etcétera. Y con una compañía, con una fundación extranjera, nosotros, bueno, apoyo al lanzamiento del primer congreso, donde participé como conferencista en 2015. En 2016 se lanza el segundo congreso, vuelvo a apoyar y también participo como conferencista en el 2016, pero para 2017 cambia todo. Es decir, cuando se me ocurre constituir ya una entidad que pueda brindar servicios sobre prevención de lavado de activos, porque mi intención también ya era culminar un ciclo en la entidad donde yo estaba. Yo pensaba estar un máximo de 15 años. Ya tenía para aquel entonces casi 12, 13 años y pensaba, bueno, no voy a estar aquí toda la vida, voy a tener que retirarme en algún momento. Y es así como en 2017 me nace la idea de constituir cumplimiento y riesgo. Soy el socio mayoritario, para aquel entonces de hecho éramos únicamente 2 socios y es donde yo decido crear la firma de cumplimiento y riesgo en el año 2016, era a finales del 2016 y en 2017 ya legalmente hablando, ya constituimos cumplimiento y riesgo, que es la firma que actualmente represento, dirijo y de la cual soy socio fundador y también dueño principal. Luego de eso, empezamos ya a realizar nuestro primer congreso. Fíjate que casualmente nacimos como una entidad que iba a realizar únicamente un evento al año.
solamente uno, y era el Congreso. Así estuvimos 2017, 2018, los primeros 2 años, y en 2019, como si te fijas en el nombre, cumplimiento y riesgo. Sabemos toda la parte de cumplimiento, todo lo que es prevención de lavado de activos, pero también vemos la parte de gestión integral de riesgos. Y realizamos un taller. Entonces, en 2019 hicimos 2 eventos, nada más, porque habíamos nacido solo para congresos antilavado. ¿Qué pasa? Sorpresa, en 2020 inicia la pandemia, imagínate, y solo hacíamos un evento al año, se viene pandemia, todavía no teníamos servicios en línea, y ahí se complicó un poco la cosa. Se complicó un poco el tema de poder realizar negocios, etcétera. Pensamos que la pandemia solo iba a durar 2 semanas, un mes, y nos llevamos una sorpresa que teníamos medio año y estábamos generando cero, estábamos prácticamente cero ingresos, cero facturación, fue algo bien terrible. Y es ahí en el momento donde nos damos cuenta que en pandemia tenías únicamente 2 opciones. O te ponías a llorar o salías a vender pañuelos. Una de dos. Entonces yo pensé, bueno, esto es el poco capital que queda, arriesguémoslo, montémonos al tren de la tecnología, subámonos a brindar servicios en línea, capacitación, talleres. Quizá antes de pandemia era complicadísimo vender un taller en línea, tenías poca participación, no había como que mucha aceptación, la presencialidad era obviamente más fuerte. Entonces lanzar eventos en línea antes de pandemia como que si era un webinar, era muy aceptado, pero si era un taller que tú querías vender en línea, costaba muchísimo más. Era bien complicado. Luego de pandemia decidimos entonces invertir en todos los recursos tecnológicos que hasta la fecha pues tenemos y que gracias a Dios hemos ido reforzando. Y es cuando empezamos a salir ya con servicios en línea, servicios virtuales, webinars y demás. Luego de ello, pues ya empezamos y continuamos con los congresos, de los cuales ya tenemos, vamos para la 9ª edición de nuestro Congreso Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Es una marca que ya está muy establecida a nivel latinoamericano, que se conoce como COIPLAF. Y luego por ahí fueron surgiendo otras necesidades. Lo que en un principio nació para hacer únicamente un evento al año, luego se fue convirtiendo en muchísima demanda producto de nuestros clientes. Nos empezaron a demandar capacitación en línea y empezamos a ofrecer capacitación en línea. Nos empezaron a demandar manuales, nos empezaron a demandar software, nos empezaron a demandar consultoría. Entonces, ya pasamos solamente de hacer un evento al año a tener que ofrecer servicios de manuales, de consultoría, capacitación en línea, capacitación presencial después de pandemia. Y para no hacerte de largo el cuento, lo que nació para hacer un evento al año, hoy en día Cumplimiento y Riesgo está haciendo casi 42 eventos al año entre capacitación institucional y también congresos, ¿no? Talleres presenciales, etcétera. Luego de ello, después de pandemia, decidimos ampliar un poco más los horizontes. Ya habíamos iniciado antes de pandemia y fue cuando empezamos en sociedad con el grupo AMLC, que a quien representamos legalmente en los mercados regulados de Honduras. Decidimos ya realizar el Congreso de Prevención de Lavado en El Salvador, que de hecho era el primer Congreso antilavado en El Salvador y ese lo realizamos nosotros y hasta la fecha pues ya tenemos 4 ediciones en las cuales seguimos trabajando. Luego de ello empezamos a notar también que tenemos mucha aceptación en República Dominicana, mucha demanda de servicios, mucha participación en nuestros eventos virtuales y es ahí cuando decidimos entrar también en el mercado dominicano y realizamos talleres, también realizamos nuestro primer congreso en Santo Domingo, República Dominicana y luego de ello empieza pues a surgir todas aquellas necesidades que te hacen tomar decisiones y dices, bueno, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora dónde más implementamos? Y se nos ocurrió Colombia, a pesar de toda la fuerza que tiene Colombia, de todo ese magnetismo que tiene, de toda esa profesión, de todo ese profesionalismo que hay muchísimos colegas, muy buenos colegas, muchas empresas haciendo evento, incluso allá. Tomamos la decisión de entrar a Colombia y no nos arrepentimos. La verdad fue una decisión muy acertada, sobre todo gracias a Dios, quien fue pues quien puso la idea en nuestra mente, en nuestros planes y pues nos dio la dirección de poder entrar a Colombia. Actualmente estamos realizando eventos, tanto en congresos, tanto en El Salvador, en Honduras, en El Salvador, República Dominicana, Colombia. Para 2025 vienen otros 2 países que vamos a incorporar por ahí. No sé, solo les comento la primicia. Cuando lancemos el calendario de 2025 se van a dar cuenta que otros países vamos a incorporar. El que sí ya está definido pues es un congreso para sujetos no financieros,
que este se va a realizar en Panamá, pues, es exclusivo para APNFD, solamente para el sector real. Es decir, tú sabes que hay muchos congresos para sujetos financieros, pero para sujetos no financieros son muy pocos. Alondra nos confirma de que definitivamente pues no hay mucha información y es aquí cuando tomamos la decisión, que eso viene para 2025. Luego por ahí empezamos con otros congresos, fíjate, el de gestión integral de riesgos, que también es una marca que tenemos a nivel latinoamericano, que es el SIGIR. Congresos de riesgo hay pocos, hay muy pocos a nivel de Latinoamérica, el de nosotros es uno de esos pocos. En Honduras también no se había realizado nunca un congreso sobre gestión integral de riesgos. Sí se habían realizado talleres, incluso nosotros habíamos realizado talleres, pero congreso como tal no, así que fue el primero, fue la primera edición que lanzamos en Honduras y de la cual ya tenemos 5 ediciones también. Ha sido un largo camino. Ahorita solo te estoy contando la parte bonita, ya vamos con la parte fea. Creo que solo te he Claro. mencionado la pandemia, pero sí, cuando nosotros actualmente ya estamos haciendo eventos en 4 países, vamos a incorporar 2 países más para operar en 6 y virtualmente estamos atendiendo capacitación de entidades de 17 países que han solicitado los servicios de cumplimiento y riesgo, que gracias a Dios han confiado en ese maravilloso equipo de trabajo que tenemos a nivel internacional. Mira, somos un grupo casi de 40 oradores internacionales. Claro, tengo un equipo de oradores nacionales y también el equipo que complementa toda esta fuerza de trabajo, toda esta mecánica. Somos casi 40 a nivel internacional que están a la disposición y con los cuales hacemos sinergias, alianzas, negocios, brindamos espacios de formación, porque nosotros le decimos acá el Imelec, no puedes hacer el tiro de esquina, o sea, el saque de esquina e ir a cabecear al mismo tiempo. Entonces, si buscan en una misma fecha, si buscan en un mismo horario, no lo puedo atender yo, lo atiende mi colega, lo puede atender, se lo designamos a otro colega de Estados Unidos, de Bolivia, de México, de todos los países en los cuales tenemos un maravilloso equipo de trabajo, ¿no? Aparte también todo la fuerza de trabajo a nivel local de nuestro equipo técnico, de nuestros desarrolladores, del equipo de marketing también, así como también la parte administrativa, los que nos ayudan bastante en el tema de logística. Tu servidor se encarga principalmente de dirigir toda esa orquesta de grandes maestros de que les gusta trabajar. Ese equipo de colegas que tenemos que realmente son los que han hecho esa mecánica para que esto pueda funcionar. Y pues bueno, gracias a Dios así estamos. Ahorita, prácticamente en noviembre, ya estamos en cierre en nuestros últimos eventos de capacitación institucional, pero nos queda un maravilloso evento del cual voy a comentar la primicia en este canal. Voy a aprovechar la oportunidad en este podcast porque también se viene por ahí el Foro Internacional sobre Prevención de Lavado de Activos, que es nuestro evento de cierre anual que realizamos año con año. Ya tenemos creo que quinto año consecutivo en realizar este evento que es virtual y lo mejor, ¿sabes qué es? Que es gratuito, así que van a poder acceder cualquier cantidad de profesionales. El año pasado tuvimos una inscripción de 2.085 personas y Wow. en la primera sesión del día lunes de ese foro teníamos en vivo 1.056 personas, si no me equivoco, en una sala virtual completamente en vivo. Y para buena noticia de todos los agremiados a SONOC, les comento que en este año nos acompañará en ese equipo de oradores el Imelec Moreno, quien estará en representación de México. Ya lo hablamos ayer, creo que ya tuvimos por ahí algún intercambio de información y ya está confirmado. Así que Yes. a todos los agremiados de SONOC por ahí los Vamos a, esperamos. A Antonio, ver, vamos a dilo. sumar a los 1,000 agremiados de Azonoc, ¿verdad? Para que este año vamos a tratar de romper esa meta, que vamos a poner un poquito más alta la rayita y vamos a invitar a más de 3,000 o 4,000 asistentes a este Foro Internacional en Prevención de los Activos, que es una maravilla, gratuito y que es justo de cierre de año para prepararnos a toda la región y sobre todo acá en México para el tema de auditorías dentro de los primeros 60 días naturales del año. ¿Cómo ves, estimada Alondra? Qué interesante y qué buena noticia el tema del foro y el IMELEC, pues ya estás dentro, ¿no? A llevar bien alto el nombre de México y a todos nuestros agremiados. Oye, Antonio, qué interesante todo lo que nos platicas y vaya, destacas algunos
algunos muchos temas muy interesantes. Por ejemplo, en lo que platicabas, ¿no? De que hace algunos años, no muy lejano, era muy difícil encontrar temas de capacitación en ciertos puntos yo creo que en general del mundo, cuando hablamos de temas de cumplimiento, porque si bien señalabas al inicio, las organizaciones les ha costado mucho trabajo entender que ciertamente cumplimiento no genera ingresos porque no le toca, o sea, no es el papel de cumplimiento. Ha costado mucho como cambiar esa mentalidad de socios y de accionistas y de comprender la importancia que tiene el cumplimiento. Entonces, efectivamente, eran muy pocos los foros y los espacios para capacitarse y los que existían, Antonio, pues eran caros, ¿no? Porque tenía uno que viajar para poder acceder a ellos y los costos eran muy altos. Y creo que hemos visto con el paso de los años cómo se tienen muchas más alternativas. Por ejemplo, este foro del cual nos platicaban, este foro internacional de PLD, por mencionar alguno, estos podcasts, estos webinars, etcétera. Pero bueno, creo desde lo que nos has platicado, Antonio, bueno, varias cosas muy interesantes, empezando por el hecho de cómo lo viste desde que empezaste tu formación profesional, esa visión de quiero más, ¿no? Y quiero más y quiero estar en esa área y luego cómo lo fuiste evolucionando. Y prácticamente, Antonio, yo veo que has sido un promotor de la cultura de cumplimiento, dado lo que nos has platicado y la manera en la que has desarrollado la labor de cumplimiento y riesgo, te has vuelto un promotor de la cultura de cumplimiento en la región y has ido aglutinando a otros países, incluso aquellos donde puede ser complicado entrar y no porque sea complicado per se, sino porque ya tienen una cultura fuerte en ese sentido, ¿no? Pero creo que estarán de acuerdo conmigo, Elimelech y Antonio, que en este punto de la historia lo que funciona es la colaboración, es el ayudarnos, ¿no? Entonces, no importa si aquí ya hay, no está nunca de más que llegue alguien más con otra visión, con otra perspectiva, a platicarnos lo que sucede en otras latitudes. Entonces yo veo cómo llevaste esa pasión por el cumplimiento y cómo pues, la resiliencia, ¿no? En la parte de la pandemia, que yo creo que fue dura para prácticamente todos, y bien decías, ¿no? O sea, o evolucionas o mueres, ¿no? Tomas la decisión y pues la decisión siempre es la supervivencia, ¿no? Entonces vino esta evolución, esta transformación y ahorita pues toda esta parte que haces también desde la consultoría. Antonio, ¿cómo se vive esta cultura de cumplimiento en otra latitud diferente a lo que nosotros vemos en México? Punto número uno, quisiéramos conocer tu perspectiva, cómo la vives, qué retos se enfrentan. Creo que algo muy interesante para nuestros oficiales que nos están escuchando, nuestros auditores, otros consultores, porque nos escuchan de todos, ¿no? De todo tipo de profesionales de cumplimiento, es cómo se vive, qué retos tienen. O sea, acá seguimos con el reto, Antonio, de lograr ese empoderamiento de los oficiales de cumplimiento, de lograr crear una cultura de cumplimiento en las instituciones. Tenemos, gracias a Dios, asociaciones como Asono que empoderan, que dan información, que la democratizan, etcétera, pero seguimos batallando con eso. ¿Cómo lo viven ustedes en otras latitudes? Antonio, ¿qué retos se enfrentan? ¿Cómo ayudas desde tu papel a esos profesionales a lograr llevar a cabo esta tarea que es tan difícil, en la cual generalmente tenemos recursos muy limitados y muy auditados, ¿no? O sea, y además otro gran problema, ¿no? De los de cumplimiento, y lo platicaba hace poco con unos clientes, me decían, es que si todo está bien, si lo estamos haciendo perfecto, nadie se detiene a decirte, oye, qué bueno, no hay multas, oye, qué bueno, vamos bien. Uy, pero que pase algo, que llegue el regulador y nos haga una observación que no hicieron bien. Entonces, como que existe todavía esa situación de que hasta cierto punto es como invisible el cumplimiento, hasta que deja de serlo por algún señalamiento de alguna autoridad y demás. ¿Cómo lo viven? Cuéntanos. Mira, interesante pregunta, Alondra, y también gracias a Elimelech por los comentarios. Voy a ir por partes. Sí, fíjate que empecemos por ahí. Cuando nosotros nos dimos cuenta, y te hablo precisamente de ejemplos de casa, te hablo de precisamente desde Honduras, la perspectiva que hay, donde incluso el funcionario de cumplimiento pasa a cumplir dualidad de funciones porque es encargado de cumplimiento y a la vez es encargado de riesgo y hay unos que hasta incluso hacen contabilidad. Entonces empezamos por ahí a ver distintas falencias y decíamos, bueno,
Empecemos por un lado. No es un cargo administrativo, es un cargo por ley. Cuando tú empiezas a conocer cuál es la diferencia entre un cargo administrativo y un cargo por ley, es ahí donde te das cuenta de cuál es la importancia de que tiene el funcionario de cumplimiento para la entidad. Es decir, tú puedes operar sin un gerente, tú nombras un interino, tú puedes operar sin un oficial de crédito, tú puedes operar sin un jefe de operaciones. El negocio va a seguir, pero tú puedes operar sin un funcionario de cumplimiento. En Honduras al menos la ley no te lo permite. Te dan 90 días para que tú puedas nombrar un funcionario de cumplimiento. Entonces tú puedes estar sin gerente, puedes nombrar un interino, puedes estar sin un jefe de operaciones, sin un oficial de crédito y el negocio sigue. Pero un funcionario de cumplimiento no. Esa es la diferencia entre un cargo administrativo y un cargo por decreto, por ley. Y es ahí cuando empezamos a pelear ese derecho de la autonomía y la independencia del funcionario de cumplimiento. Obviamente, en las entidades, principalmente en el sector donde yo estaba, había mucha problemática, ¿no? En el sentido de que no se da el verdadero reconocimiento y sobre todo esa posición tan importante que tiene el oficial de cumplimiento y que pareciera que fuera un cargo más o un simple cargo más y que cuya labor, como no hace negocio, entre comillas, pues no genera valor, cuando es al contrario, el valor agregado que genera la unidad de cumplimiento es que se hace negocio en una entidad. Si no, pues deja de hacer cumplimiento y me contarás cómo te va. Entonces empezamos a trabajar bastante en este tema de cultura, principalmente desde la parte más alta, o sea, desde la cabeza, desde la alta gerencia, la administración y demás personal base, porque no se daba, y mira, no era tanto un tema de reconocimiento, era simplemente lo que la ley manda. Realmente era una situación más de cumplimiento legal que de cualquier otra índole. Y eso ahí donde empezamos a hacer muchísima fuerza. Para aquel entonces paso a la presidencia del Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras y empezamos a hacer muchos esfuerzos. Y es ahí donde también, pasando al otro comentario que nos hacía el IMELEC, para finalmente llegar a la última pregunta, Alondra, empezamos a hacer este tipo de espacios gratuitos como webinars y demás para ir empoderando a los funcionarios de cumplimiento, ir haciendo énfasis en la importancia de la labor como tal, los riesgos asociados, etcétera. Y luego, pues ahí fue cuando se nos ocurre el foro, que año con año hemos superado mucho las inscripciones y este año estoy seguro que no vamos a tener 2.000 inscritos, vamos a tener más de 3.000 inscritos. Así que así comenzó todo esto. Después, ya para pasar con tu pregunta, ¿cómo ha sido en otros ámbitos? ¿Cómo ha sido no solo la lucha a nivel regional, no solo en Honduras? Mira, empezamos a incorporarnos en otros países con servicios, con nuestra no ideología, porque de repente por ahí tú llegas a otro país y empiezas a brindar mejores prácticas, a brindar procesos de mejora continua y te empiezan a ver como si es algo que tú estás imponiendo, como si fuera una ideología tuya. Y no, esto viene de una práctica internacional, viene de estándares internacionales, viene de regulaciones internacionales, pero cuando ya empiezas en otro tipo de cultura, que no es la de tu país, es como si tú quisieras ir a vender hamburguesas de res a la India y créeme que va a ser un delito, va a ser algún problema, etcétera. ¿Qué es lo que empezamos a llevar nosotros? Pues nuestra experiencia, nuestras vivencias. La problemática que tuvo el sistema financiero en Honduras después de la creación de la primera ley, tan solo 2 o 3 años después, teníamos quiebras de bancos. Tuvimos caída de muchas entidades financieras, tuvimos estafas, tuvimos fraude, etcétera. Fue una situación complicadísima y te digo, hasta la fecha seguimos luchando en eso. 2015, Banco Continental listado en OFAC, 2016, intervenciones de cooperativas, cierre de cooperativas. Tenemos al primer funcionario de cumplimiento que también está siendo acusado por un tema de confabulación con el crimen organizado y cuyo proceso está en etapa administrativa. No hay una sentencia firme aún, pero ves cómo desde 1997 hasta la fecha no hemos aprendido la lección y seguimos trabajando con esto. Y empezamos a hacer eco en El Salvador, empezamos a hacer eco en República Dominicana, que no es que no se conozca el tema, claro, ya hay muchísimos eventos, ya se habían realizado muchos eventos allá, incluso de grandes corporaciones que habían estado realizando eventos allá, pero nosotros partíamos del principio, no queremos cantidad, queremos calidad, no queremos ir a informar, queremos ir a formar, porque informar es una cosa, pero formar es otra cosa. Entonces es ahí donde empezamos a hacer un cambio, pues ya lo decía el MLEC, incluso hasta en precio, y les decía, sí, no nos interesa la cantidad, nos interesa la calidad del servicio que podamos proveer
y por ahí empezó todo, pero la lucha fue constante, fue muy dura. De repente por ahí también, ustedes lo mencionaban y es algo que siempre hemos hecho énfasis, mira, la única manera de avanzar es juntos, así como su hashtag, así como su eslogan, perdón, esa es la única manera de avanzar, pero tuvimos muchos tropiezos, tuvimos, hay algo aquí en Honduras, no voy a hablar por los demás países, voy a hablar por Honduras, pero de repente por ahí el celo profesional y el ego profesional, créeme, wow, eso es algo que no nos deja avanzar, es algo que no nos permite avanzar. Sin embargo, hicimos caso omiso a todo lo que de repente no pudiera sumar. Todo aquello que no pudiera sumar a cumplimiento y riesgo, lo íbamos descartando. Gracias a Dios, pues no, nunca hemos tenido una situación mayor a ese tipo de cositas, ¿no? Que de repente por ahí, oye, mira, no vayas a esos eventos de cumplimiento y riesgo, o mira, no le creas todo a Antonio. Claro, no somos el dueño de la verdad, pero también nosotros hablamos desde el punto de vista de la experiencia, porque por ahí también hay otro elemento que nos sirvió muchísimo a Londra, y es que cuando nosotros ofrecemos un servicio, mira, dos cosas, conocimiento y experiencia. Porque de repente yo puedo designar a Elimelech en un taller de prevención de lavado. Elimelech puede tener conocimiento. Supongamos que se sabe la ley. No necesita ser abogado, pero supongamos que se sabe la ley. Tiene el conocimiento. Pero ¿qué experiencia tiene Elimelech? Supongamos que nunca se desempeñó en el área, no trabajó para el sector regulado, no se siguió especializando en la materia. Entonces, tiene el conocimiento, pero no tiene la experiencia. Pero, ¿qué pasa si yo designo el IMELEC en este momento? El IMELEC tiene el conocimiento y tiene la experiencia. Y eso es algo que nos ha servido mucho para la formación de los funcionarios de cumplimiento en todas las áreas en las cuales hemos impartido capacitación. Y es ahí donde tú te das cuenta entonces, oh, mira, va a estar el IMELEC, es este taller, cambiamos la temática, la actualizamos constantemente, involucramos las nuevas regulaciones, siempre estamos muy pendientes de los nuevos estándares y demás, y eso es lo que nos ha servido bastante. Y es ahí donde te das cuenta que ya el servicio que se brinda pues tiene calidad y la aceptación que hay a nivel no solo nacional, sino también a nivel de Latinoamérica es lo que nos ha hecho que nos sigamos esforzando cada día más en brindar mejores servicios y es de esa manera como nosotros llegamos a un total de 27 países, al menos en publicidad. Todavía no es que los atendemos todos, no. Solo tenemos capacitación de empresas de 17 países, pero sí nuestro alcance ha llegado a 27 países en total, son los participantes que tenemos en nuestros eventos gratuitos y del cual, mira, solo hay una razón por la cual nosotros hacemos eso y ese es el grano de arena que nosotros queremos aportar al sistema. Ese es el granito de arena que nosotros queremos para que nuestro sistema financiero nacional sea más sano. Sé que no lo vamos a limpiar de una vez por todas o de la noche a la mañana, pero sí el objetivo está en que la economía de todos los países de nuestra región al menos pueda pues tener ese grado de madurez, de limpieza, de aceptación, de querer hacer las cosas bien y pues seguir haciendo un esfuerzo mayor en conjunto. Sí, Antonio. Ahí justo me quedo pensando, querida Londra, y digo, mira, Antonio ya está con publicidad en 27 países, ya atiende a más de 15, 17, 18 países en manera de capacitaciones, en cursos en línea, presenciales en algunas veces, con foros en 4 o 5 países, ya va a aperturar otros 2. Y ahí es donde me detengo y un poco, Alondra. Todo lo que dijo es muy importante, pero vamos a irnos como Jack el Destripador por partes en esta pregunta. ¿Cómo ves tú que tienes experiencia de ir a dar un webinario de capacitación a una institución financiera en República Dominicana y luego vienes a Honduras y luego te vas a Costa Rica? ¿Dónde consideras que vamos o van en otras latitudes más avanzados, donde hay más apetito a la prevención? Regionalmente, ¿ves disparidad? Dices, ¿tú sabes qué? No, pues en México todos quieren estar capacitados, las entidades les invierten, o no, van muy atrás. Es en Colombia, donde las entidades tienen más apetito de capacitación, van mucho más. ¿Tú ves alguna diferencia en este apetito de tener más capacitaciones, de reforzar mejor a sus áreas de cumplimiento? Tú que tienes esta experiencia de más de 20 países, que nos puedas contar aquí al auditorio que nos está escuchando, ¿cómo ves ese apetito? ¿Vamos todos parejos? ¿Hay balanza que se está inclinando
¿Cuál es la tendencia? ¿Qué nos puedes dar esos puntos finos bajo tu expertise, estimado Antonio? Gracias, Elimelech. Mira, hay una disparidad definitivamente, hay un desbalance. No se puede generalizar, no podemos generalizar por países, pero sí podemos tener una premisa de cómo está la situación a nivel de funcionarios de cumplimiento, principalmente cuando capacitamos un fuerte gremio. De repente por ahí hay quienes están más avanzados que otros, sí, vemos cómo algunos sí están empujando la carreta de un lado, pero hay otros que la están empujando del otro lado, pero no todo tiene que ver con un tema solamente intelectual, también tiene que ver el tema de por ejemplo, la disposición de recursos que te brinda esa entidad que tú representas, el apoyo con herramientas que tiene esa entidad que tú representas, porque si te tienen con una hoja verde contable y un lápiz, únicamente lo que estás haciendo es trabajo de carpintería y es muy difícil. Entonces, hay muchas variables para poder tener una calificación sobre un país como tal. Sí hemos notado que en diversos países de nuestra región y principalmente también en el Caribe hay muchas carencias, hay muchas falencias, hay, por ejemplo, en una entidad me decían, mire, no podemos ir al taller, estamos en un país extranjero. Y les decía, bueno, no se preocupen, tenemos promociones, tenemos cupones de descuento, queríamos hacer todo lo posible porque esta entidad se capacitara. Y nos decían, es que para los mandos intermedios no hay capacitación a nivel local. Entonces me llamó la atención y les decía, bueno, pero por lo menos capacitan a nivel internacional. No, no nos capacitamos a nivel internacional, solamente la alta gerencia, los directores. Entonces, los directores sí se capacitan a nivel internacional en temas de prevención. Sí. Y les decía, bueno, pero al menos ¿dónde van? Aquí a la región, Centroamérica. No, a Europa. Entonces, wow, imagínate, así de increíble. Les decía, ok, y tienes a tu funcionario de cumplimiento sin recibir formación a nivel local o al menos en la región, en el contexto latinoamericano, y me decían, no. ¿Y No, cómo y hacen? además, perdóname que te Imagínate. interrumpa, A perdón ver, que interrumpa, eso no es falta de recursos, si te vas a Europa a capacitarte, no, eso es falta de cultura y de entender que lo necesitan todos en la organización, evidentemente más las áreas de cumplimiento, pero todos lo requieren para lograr tener aliados de cumplimiento en toda la organización y tener una cultura, necesitas capacitarlos, mandar el mensaje. Digo, qué cool, ¿verdad? Irse a Europa a capacitarse, pero la problemática allá es totalmente diferente a la que sucede aquí, ¿verdad? Que tenemos nuestros propios problemas y adicionalmente, pues bueno, eso no es falta de recursos, ¿no? O sea, podrías conseguir excelentes capacitaciones por un viajecito a Europa para toda la organización. por Eh, supuesto. Digo, mi Por pensamiento supuesto. crítico, ¿verdad? Hablo No, desde mi ignorancia en finanzas, pero eso no es falta de presupuesto. no, ¿Cómo totalmente de quieres ir a acuerdo. Europa, Alondra, a capacitarte? Caso de Vámonos a eso. Europa a capacitarnos, Limelec y Antonio. Todos vámonos. Listo. Adelante. Cumplimiento y riesgo les va a regalar el boleto y de regreso a Suiza, pero a pie, ¿ok? Así que, bueno, o nadando. Mira, la situación con eso es, no importa dónde vayas, no importa dónde vayas, pero regresa e implementa. ¿Tú vas a Europa? Sí, regresa, pero implementa. ¿Que te enseñaron la ley europea? Pues bueno, Cuéntalo. adáptala a lo que tienes a nivel local e implementa. Sí, pero allá en Europa son 15.000 euros, son 20.000 euros. Sí, pero aquí son $10.000. Implementa, cambia el chip. O sea, si vas allá y regresas es porque vas a implementar algo. Pero si solo vas y te tomas por ahí la foto en la Torre Eiffel y todo lo demás, bueno, por ahí eso es otro asunto, ¿no? El punto es, hay muy poco apoyo. Hemos notado países que no apoyan a su funcionario de cumplimiento. Hemos notado en otros países donde sí hay un verdadero apoyo, donde sí se hace el esfuerzo. Y pues todo dependerá también de la naturaleza del tipo de negocio. Sabemos que por temas de naturaleza de negocios están los bancos, las financieras, microfinancieras, aseguradoras, cooperativas de ahorro y crédito, abiertas, cerradas, sector real, etcétera. Pero creo que es aquí donde nosotros también, como obligados a brindar servicios de formación, es también donde tenemos que hacer ese balance para que todos puedan tener acceso a este tipo de formación, a este tipo de preparación. Porque de repente tú dices, sí, vamos a lanzar un taller, cuesta $2.000. ¿Quiénes se van a inscribir? No se van a poder inscribir todos. Entonces, tienes que hacer ese balance también, el decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos solo a un sector agremiado o queremos llegar hasta todos los niveles para que todos podamos ir en la misma
marcha en la misma línea. No se ha logrado, falta hacer muchísimo esfuerzo, no depende solo de nosotros, depende también de las entidades, de la importancia que le tomen al tema como tal. Una vez estuve en una reunión, fíjate que una vez estuve en una reunión y tenían que hacer una inversión, recuerdo bien, una donación, y eran tres decisiones, tres puntos. O sea, yo iba a participar en un XY punto, me hicieron ingresar unos 5 o 7 minutos antes y pude estar en tres tomas de decisiones. Una inversión, una capacitación, que era una formación, y la otra era una donación. ¿Cuál crees que se llevó más tiempo? La inversión, que es importantísima, eran millones, no voy a decir la denominación de la moneda. La formación, que era en un país extranjero, o la donación. La donación, imagínate que era una situación de por ahí una piñata, dulces, qué sé yo, un pastelito, porque era una celebración de un día en particular. O sea, no era algo, un festivo nacional ni nada de eso. ¿Cuál crees tú que fue la decisión que tomó más tiempo y la que tomó menos tiempo? La, Suponiendo el grado de importancia. Te la doy tres formación, escenarios. desgraciadamente, fue la de más, ¿cierto? No me digas que sí. Justo así. Fue No, la de no, más tiempo porque no se decidía. claro. Porque, porque como te digo, está esa situación de que, mira, no mandes a Elimelec. ¿Por qué? No, porque Elimelec la vez pasada anduvo en Cancún y después lo mandamos a Punta Cana. Ok, y entonces ya no mandes a Elimelec. No, es más, no lo vuelvas a mandar de aquí, sino hasta dentro de 2 años. Así se toman las decisiones de formación de tus directivos. Y créeme, la decisión de la inversión fue la segunda que menos tiempo tomó y era de millones. La de la donación, perdón, la de la donación se llevó más tiempo que la de la inversión, que era de millones. ¿Y sabes por qué? Por un tema de localía. Con el tema de de la donación, empezaron a discutir temas personales, salieron por ahí trapitos sucios, salieron muchísimas cosas a relucir porque conocían a la persona, al director del instituto y que era también familiar del niño de la señora que cuida al vecinito de al lado y se fueron por ahí, por ahí, por ahí. Y al final esa decisión de la donación duró más tiempo que la de la misma inversión. ¿Cómo la ves? Entonces, así estamos tomando decisiones en Falta nuestras entidades. priorizar por ahí, falta priorizar, Claro, pero totalmente claro. de acuerdo. Oye, Antonio, qué interesante todo esto que nos comentas. Y ahí, viendo, tenemos ahí también la fortuna de haber visitado algunos países de Latinoamérica, de conocer un poco más a la región, los sectores, como bien mencionaste hace rato, el sector real, el sector financiero, pero dentro de ese sector financiero yo veo hacia el sur de México, centro, Sudamérica, mucha importancia al cooperativismo. Yo veo que hay muchas entidades financieras en la parte de cooperativas. Te lo digo porque nosotros estamos al norte de México y sí, por supuesto que tenemos cooperativas, pero no tienen el grado de importancia o de penetración en el mercado que veo hacia el sur de México y luego ya Centro y Sudamérica. Veo que el cooperativismo es muy amplio. Colegas por ahí también que les mando saludos a mi estimado Neri Maldonado allá en Guatemala, a Raúl Alonso acá en México, que está en el sur de México. Yo veo que están muy enfocados en la parte de capacitación, pero en cooperativas de ahorro y préstamo, cooperativas de ahorro y crédito que nos mencionabas allá en Honduras. ¿Cómo ves este sector? Veo que hay mucha demanda de capacitación en este sector. Veo que han avanzado mucho porque te cuento, acá en México las cooperativas fueron de las últimas entidades reguladas que entraron a la regulación en prevención del lavado de activos y de todo lo demás, de riesgos prudenciales, etcétera. O sea, fueron de los últimos sectores que el regulador, que acá la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mete al ruedo, por decirlo así, entre comillas, a estas entidades a que vengan a cumplir, a que vengan a tener controles. Sin embargo, volteo yo al sur, volteo a ver Centro, Sudamérica y veo una importancia muy notable, ¿verdad? Muchos colegas que tenemos la fortuna de tener en común incluso, vemos que están muy enfocados al sector cooperativo. ¿Qué puedes hablar de este sector que creo que tú también tienes mucha experiencia por ahí y nos hablas de tus inicios? Pues, qué más experiencias puedes tener tú? Porque ahí ya... pero está yendo el tiempo muy rápido, Alondra. Tengo todavía dos preguntas ahí que quiero avanzar,
Pero vamos a detenernos en esta primero, querido Antonio. ¿Qué opinas de esto que te comento? ¿Estoy en lo cierto? Mi percepción de haber estado en algunas latitudes diferentes a la que nos encontramos regularmente. ¿Qué opinas? ¿Qué nos puedes ampliar un poquito para que nuestro auditorio, porque nuestro auditorio no solamente es Centro y Sudamérica, estamos hablando de hacia el norte, estamos hablando de Europa, donde quiere ir a Londres, estamos hablando de México, estamos hablando ya de todo internacional, pero cuando volteo veo este énfasis. A lo mejor yo estoy equivocado. Quiero que nos cuentes un poquito para nuestro auditorio que es mundial. Gracias, Emelec. Fíjate que tiene mucho que ver con el país y tiene mucho que ver también con la iniciativa del regulador. Por ejemplo, en nuestro caso en Honduras, cuando se crea la ley en 1997, no incluía el sector cooperativo. Tan solo 5 añitos después, en 2002, ya se estaban involucrando a las asociaciones de ahorro y préstamo, como lo establece la ley en su decreto 45 del mismo año, y ya se hace mayor énfasis en el sector cooperativo. Entonces, ves como si las cooperativas desde el año 2002, estamos hablando ya de 22 años, que tienen de estar haciendo un esfuerzo constante en temas de prevención y que el regulador pues les exigió desde aquel entonces. Pero hay otros países, como tú ya lo decías, por ejemplo, en México son de las últimas que fueron incorporadas a temas de cumplimiento sobre prevención de lavado y demás. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En otros países a nivel de Centroamérica, el cooperativismo tiene muchísima fuerza, tiene muchísimo auge. Es un sistema que empezó a profesionalizarse más. Si lo ves a nivel del sector bancario, pues obviamente ellos van adelante, porque ellos se han formado, se han especializado, llevan sus propios consultores a sus entidades y demás. Entonces ellos están un paso adelante, pero es ahí donde muchas cooperativas despiertan y dicen, bueno, si nosotros no cumplimos. En el caso de Honduras, que era obligatorio, solamente fueron 5 años en que era de manera voluntaria, pero luego sí fue obligatorio desde hace 22 años. Entonces ves cómo se iba ganándole Oye, pulso Antonio, a eso. ahí Dime. antes de que sigas, aquí está mi querida Londra, aquí el sector cooperativa fue hasta 2014, cuando entran a la 31 de regulación. diciembre de 2014, Y me 10 efectivamente, años. sí. gusta Londra, que es una experta precisamente en prevención del lavado de activos y que tiene asesora muchas empresas, entre ellas cooperativas. 2014, estamos hablando, fue 12 años después, Alondra. Por eso yo sentía aquí en el aire que había una disparidad muy Íbamos muy desfasados acá desfasados. en México con el parte de las cooperativas. Y ahorita digo, aprovecho para hacer un comentario y luego regresamos con Antonio. Hablaba Antonio de las actividades y profesiones no financieras designadas. ¿Qué les decimos? Acá se llaman vulnerables, actividades vulnerables, Antonio, y tenemos una ley de hace ya más de una década donde el cumplimiento, A híjole, medias. con honrosas excepciones, por supuesto, con honrosas excepciones, pero el cumplimiento ha sido nulo. O sea, si ahorita han empezado a medio reaccionar es porque la autoridad, el supervisor comenzó con visitas y demás, pero también el supervisor estuvo, pues diría yo, dormido mucho tiempo y ahorita tenemos un proyecto que va a reformar esas disposiciones, leyes y demás para tratar de homologarlos con sistema financiero, pero sí, efectivamente, vamos como desfasados, ¿no? Efectivamente, los bancos pues ya tienen históricamente ya tienen una historia de cumplimiento y de seriedad al asunto, pero los demás vamos desfasados. Digo, muy apropiada la Estas intervención, pero actividades adelante. vulnerables, como bien dices, Sí, pues todavía como bien, con honrosas excepciones, sí. va muy despacio en la capacitación. Por eso tienen que venir aquí a Sonoc, querido Antonio. Y saben de quién también hay una sorpresa porque pronto va a estar acá cumplimiento de riesgo que nos ayude también con estas actividades y profesiones no financieras designadas. Pero bueno, volviendo al tema, querido Estoy Antonio. anotando todas las promesas que están haciendo aquí, ¿eh? Ni crean que se nos van a olvidar. Ok, ok, adelante. Perdón, Antonio. Cumplido, cumplido. No, no, continúa, no hay problema. No, perdón, adelante, ya. Nomás quería hacer Ah, ese énfasis que fueron 12 años después, acá, imagínate. sí, Entonces, por eso yo noto una disparidad y veo que van mucho más avanzados cuando ya cruzamos la frontera sur de México, allá por Guatemala. Vemos precisamente ustedes ya en Honduras, El Salvador, nuestros amigos allá en Panamá, todos estos países que hemos tenido la fortuna de visitar, haciendo un poquito de gremio, como tú dices, de no puedes tirar la pelota en la esquina y ponerte en el centro y tirar la cabeza. Entonces,
estamos convencidos de las alianzas, estamos convencidos de unir la región. Entonces yo en estas visitas noto esta diferencia, por eso te preguntaba eso, pero bueno, adelante, te interrumpimos porque fueron muchos años. Me llamó la atención cuando dije, espérate, acá en México fueron más de 10, 12 años para cuando entró esta regulación. Entonces, qué barbaridad, por eso vamos muy atrás. Pero adelante, Antonio, disculpa la interrupción. No, no, al contrario, gracias a ustedes por sus acertados comentarios, muy válidos, obviamente, y los recibo a satisfacción. Mira, de repente no precisamente pueden estar atrasados en todo, ustedes nos ganan también en otras situaciones. Te cuento un ejemplo, Ley FinTech, 2018. México, sí, Honduras no. Entonces, nosotros nos estamos quedando atrás en Ley FinTech, pero ustedes sí van adelante. A Y nivel de sector cooperativo, dime. la certificación de la autoridad, ¿verdad? Esa es La otra. certificación de la CNBB. Entonces, Ah, ese es otro avance. Entonces, sí se está avanzando por un lado, pero por otro se va más lento. claro, Viceversa claro. también Lo que nosotros. Vamos hablábamos más de cómo se avanzados. ve la región. Exacto, Exacto. exacto. Y lo mismo nosotros. Vamos avanzados por un lado, pero vamos lento por otro. Entonces, es una cuestión recíproca. Por eso te decía, tiene mucho que ver el país y el regulador, las iniciativas que se tomen. Pero sobre esto hay algo más importante y es la presión internacional. No es la misma presión internacional para México que para Honduras. De repente, en algunos casos, la presión internacional para Honduras puede ser mayor que la de México. Te lo cuento, mira, de repente por ahí las iniciativas, te hablo precisamente por el lado de Honduras, algunas iniciativas en nuestro país son meramente por una situación de presión internacional. Si no hacemos esto, caemos a la lista gris del Gafi y empezamos a pensar de que no nos presta el Banco Mundial, no nos va a prestar Fondo Monetario Internacional, no nos va... Entonces empezamos a tomar iniciativas, pero por una presión internacional, quieras o no. O sea, algunas sí se tomaron para bien, no voy a generalizar de que no todo es malo, ¿no? Definitivamente hay decisiones muy acertadas del lado del regulador en su momento, pero hay otras que fueron más por un tema de presión internacional y qué bueno que al final resultaron en cosas buenas. Lo otro, solo para hacerte un comentario breve, México. La extensión que tiene México no es la misma que tiene Honduras. Nosotros hacemos un evento en la capital y pues llegan todos los de Honduras y listo. Pero tú no puedes hacer lo mismo en México. Tú haces un evento en Guadalajara y se queda la parte norte que no va a llegar hasta Guadalajara. Si hace el evento en la Ciudad de México, se van a llegar lo más cercano, sí. Te hago la pregunta, les devuelvo la pregunta. ¿Cuántos eventos de prevención de lavado de activos se habían realizado en la zona norte de México? Independientemente si es Monterrey, si es Baja California, Tijuana, Ciudad Juárez. ¿Cuántos eventos de prevención de lavado se habían realizado en México exclusivamente en la zona norte? A A ver, nivel Congreso, va a haber uno, Antonio, el próximo, no sé si ya para 14 y cuando 15 de noviembre. 14 y 15 de noviembre, no sé si para cuando salga este podcast ya habrá pasado, pero vamos a hacer historia, es parte de nuestro eslogan, forma parte de esta gran historia, es tiempo de conocernos 14 y 15 de noviembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el primer Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento en el norte del país. Justo lo estás diciendo porque estábamos en una escasez. No, había pequeños foros, aquellos colegios que hacen un pequeño desayuno con 20, 30 personas, pero un congreso internacional con más de 35 speakers, con más de participantes de alrededor de 10, 12 países, pues no se había hecho. Entonces, por eso es la importancia, que es otra pregunta que tengo más adelante, de estas alianzas, de estos gremios, porque yo sé que tú estás en varias partes, pero eso es otra pregunta. Ahí disculpo que te interrumpa, pero no había, exacto, no había ninguno. No había. Entonces ves ahí que ya, antes de darte la palabra, Londra, ves ahí que ya no solo es el esfuerzo del regulador como tal, sino también la importancia de instituciones como ASUNOC, instituciones como Cumplimiento y Riesgo, que son los que se encargan de esta gran tarea. Te escucho, Londra. Justo iba a decir que no había y ¿sabes qué pasa? Tenemos grandes asociaciones y por supuesto de sectores, Antonio, y ASONOC tiene una cosa fantástica en el corazón, que es una asociación de personas, ¿no? Si tú eres una persona dedicada al cumplimiento, da idéntico a qué sector pertenezcas y desde qué punto o trinchera estés, consultoría, oficial de cumplimiento, representante de cumplimiento, etcétera, eres bienvenido acá en el corazón de Asono, que eso es algo, si me permiten decirlo, bonito, eso es algo bonito del corazón de la asociación, con independencia de toda la labor que se hace. O sea, aquí no importa el sector del cual seas, si eres de cumplimiento, eres bienvenido. Y a otros que les pueda llegar a interesar, ¿no? Porque también hay muchos, y lo platico porque me lo han comentado, accionistas, directores que dicen, oye,
me interesa, ¿no? Yo no soy el dedicado a cumplimiento, pero me interesa porque veo lo que se hace dentro de mi organización. Entonces, eso es algo también muy bonito. Y aunque bien dices, Antonio, este evento va a suceder en zona norte. Nuestros queridos agremiados y demás participantes no son de zona norte. O sea, sí son, pero además son de otros puntos de nuestro país, algunos del extranjero, y eso es una gran bendición, ¿no? Porque justamente volvemos a la parte de la colaboración, Antonio, y de que yo siempre lo he dicho, y no sé si estés de acuerdo, Antonio y Elimelec, el oficial de cumplimiento no es todólogo. O sea, empezando porque, por ejemplo, si a mí me mandas un oficio de la autoridad, qué padre, te puedo decir hacia dónde va, pero yo no soy abogada, ¿no? Yo no tengo esa jerga para hablar como abogada y contestarle y decirle lo que le tengo que decir, no, pero sé lo que se tiene que hacer. Y tenemos que tener redes de apoyo para que si yo no soy abogada, pues el IMELEC sí lo es, ¿no? El IMELEC, ayúdame. Yo creo que debemos de contestar esto, pero ¿cómo se lo digo? O Antonio, tú apóyame, ¿no? Entonces hay que fortalecer esas redes de apoyo, ese esa colaboración a nivel local y también a nivel internacional, porque cabe señalarlo, ¿no? Los delitos financieros y el crimen organizado no se regionalizan, no están nada más aquí en México. Hoy más que nunca el delito lavado de dinero es un delito transnacional. Yo no puedo lavar dinero solo en México. Las redes, grandes redes de lavado de dinero están en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, y así es como se hace. Entonces, en ese mismo sentido, pues los que se dedican a la prevención deben de tener esa misma visión de ser internacionales y de apoyarnos y tener esa colaboración y esos lazos a nivel internacional. Entonces creo yo que es de las cosas muy buenas de las que estamos platicando en este gran podcast. Totalmente de acuerdo. Y cuando hablas de los gremios como tal, mira, gracias a Dios hemos como colaborado en México, hemos colaborado con diversas asociaciones, tanto en México, Guatemala, El Salvador, Colombia, también Perú, Bolivia. Entonces, hemos colaborado con muchas asociaciones, con muchas entidades que nos han solicitado ese apoyo y pues bueno, gracias a Dios, siempre estamos ahí para colaborar. La siguiente pregunta, estimado Elimelech, que creo que tiene algo que ver con los gremios, o no sé si me equivoco. El audio. Perdón, antes de los gremios, tengo dos preguntas para ir dando cierre, querido Antonio, querida Londra, porque el tiempo ya hasta se me acabó el café. Estamos aquí Sí, tan a gusto. también. Sí, estamos tan a gusto en esta plática, pero desgraciadamente el tiempo se nos está yendo muy rápido. Tengo tres preguntas rápidas. Dos que son aquí y otra que nos vamos a subir como siempre al DeLorean y nos vamos a ir al futuro, pero las primeras dos son, yo veo que haces muchos eventos, como nosotros vamos a hacer nuestro primer evento, tú ya tienes mucha experiencia, vemos a este COIPLAF, ¿verdad? Que ya está en Colombia, está en Honduras, ya está en República Dominicana. Vemos a el de gestión integral de riesgos, SIGIR, que ya también ya se está implementando. Veo otros talleres que das. Todo esto, pues, yo digo, yo me imagino, porque nosotros estamos haciendo el primer congreso y como bien lo mencionaba Alondra, vamos a recibir gente no solo de México, de otros países, no solo del norte. Entonces, ¿cómo ves el impacto de estos congresos? ¿Cómo ves cómo la gente lo recibe en Colombia, en Honduras, en República? ¿Cómo está creciendo este movimiento de congresos especializados, sector real o sector de actividades vulnerables o sector financiero, ¿verdad? Porque nosotros estamos muy contentos, te he de confesar, Antonio, para cuando salga este podcast vamos a estar más contentos porque ya habrá pasado nuestro primer Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento en México. Y yo quiero que nos cuentes cómo lo has vivido tú, porque quiero ya estar en los zapatos de Antonio, Alondra, con esa felicidad de haber pasado y salir avante de un proyecto tan grande como es un congreso, porque la verdad, pues ha sido todo un reto para nosotros organizarlo. Han sido días de 24 horas. Entonces, quiero que nos cuentes cómo lo has vivido tú para animarnos, Alondra, ¿verdad? Para que nos deje animados Para tomar fuerzas para lo último. para dar el cierre. ¿Cómo lo has vivido? Bien. Bien, ¿lo quieres desde el punto de vista positivo o desde el punto de vista negativo? Porque tenemos Todo, todo, porque hay tus asegúnes, por supuesto. Hay Súper, momentos súper. y días muy difíciles que dices,
ya me canceló el ponente, ya le había tenido su espacio, ahora qué voy a hacer, ya resulta que ese día me va a llover, ya resulta que ese día el que iba a conectar 10 micrófonos nomás trajo 5 y hay muchos asegúnes. Cuéntanos la verdadera historia para mejor tener claro a qué nos enfrentamos y cómo lo vive después el público, cómo lo vive y cómo lo disfruta, porque también tiene sus grandes beneficios en el que se comparte tanto conocimiento. Bien, si te gustan las matemáticas, creo que vas bien porque problemas es lo que más vas a tener. Eso para empezar, por un Por lado, ¿no? supuesto. Eso por un lado. Mira, nosotros igual, cuando te digo que estábamos como libro de matemáticas es porque estábamos a puro ensayo y error. No nacimos aprendidos para esto, sí vimos cómo era el modelo en distintos países, pero empezamos por ahí a equivocarnos bastante y eso nos sirvió para seguir tomando mejores decisiones. El primer congreso en comparación al último, la diferencia es abismal, tuvimos muchísimos problemas, noches de desvelo, discusiones por ahí con el equipo, un poquito de pleitos también a nivel de logística, todo lo que está relacionado con ese trabajo enorme de carpintería que hay detrás de un evento, el cual únicamente dura 2 días, son 16 horas académicas, pero cuyo trabajo son más de 3 meses de esfuerzo, 3 meses de constante lucha sobre temas no solo de email marketing, redes sociales, por ahí estar hablando del tema de logística, vuelos, reservaciones, etcétera. Entonces, es todo un sinfín, es todo un equipo, todo un batallón de magos trabajando para que todo esto funcione. Y como tú dices, las cosas no siempre van a ser perfectas. Te cancela un orador hoy, mañana te cancela otro por temas de salud, por temas de trabajo, por temas de una operación programada, por muchas razones, ¿no? Entonces, y es aquí donde tienes que estar preparado a seguir tomando decisiones porque cada cosa que está sucediendo tiene un propósito. Siempre he sido consciente de eso. Mira, yo no creo en la buena suerte, yo creo en la sincronización de las cosas. Si el evento no se lleva a cabo, no es ni por buena suerte ni por mala suerte. Si se lleva a cabo es porque se sincronizaron todas las cosas y se hizo lo correcto para poder realizar el evento como tal. Mala suerte no existe, simplemente no hiciste bien las cosas, no sincronizaste, no se sincronizó bien todo como para que pudiera funcionar como relojito suizo. Ahora, el otro detalle es de cada edición tuvo su pro y sus contras. Fuimos tomando fuerza no solo de las ventajas, lo que estaba bien, lo que hicimos fue, bueno, si esto salió bien en una edición, la siguiente vez hagámoslo mejor. No lo hagamos igualito, hagámoslo mejor. Y así fue como en cada edición nosotros fuimos pues aprendiendo muchísimas lecciones. Imagínate que ahorita es un congreso, nosotros tenemos 4 en simultáneo, porque lanzamos el de Honduras, luego el de El Salvador, y van seguidos, luego el de Dominicana, perdón, Colombia y El Salvador, y van un mes tras otro, y encima viene un congreso de riesgos. Entonces imagínate, a veces tenemos hasta 5 congresos en simultáneo, y créeme que nos toca menear las piezas, nos toca poder ubicarnos, nos toca noches de pelo, de discusión, una que otra pelea, contentarte más tarde, hablar con tu equipo, reunirlo. Pero sí, hay muchísimas cosas que te vas a encontrar en el camino, pero eso es lo que te va a hacer más fuerte, no solo a ti, sino a toda la asociación. Oye, Antonio, bueno, pues dijiste muchas verdades, de las cuales al menos el 90% ya las estamos viviendo. Ya hubo esos roces, ya estamos a veces con los ojos ya, las ojeras muy marcadas, pero sé que tiene un regreso en felicidad, sé que tiene un regreso en compartir todo este conocimiento, tiene un regreso en que se va a valorar todo este esfuerzo. Y pasando ahí a la otra pregunta que no es pregunta, es un punto de vista, porque, repito, para cuando este podcast, aquí en Azonoque el podcast, esté ya en todas las plataformas de streaming, ya habrá pasado el Congreso. Entonces lo voy a decir, ese día vamos a develar la Federación Internacional de Asociaciones de Oficiales de Cumplimiento, FINASOC, ¿verdad? Esa federación que pretende unir ya no a un país, ya no a estados, ya no a sectores, pretende unir a toda la región, ¿verdad? Y ahí va a estar cumplimiento y riesgo, y ahí va a estar la Asociación de Honduras, querida Londra, y ahí van a estar las asociaciones de Colombia, de República Dominicana, de Costa Guatemala, Rica, entonces Guatemala. Guatemala, con ERI, va a haber muchas asociaciones que justo los próximos 14 y 15 de noviembre van a estar aquí en la ciudad de Monterrey para firmar este acuerdo de colaboración donde nace esta federación que no pretende
ser regional, sino que pretende ser internacional. Hay que unir al mundo, estamos convencidos que esto se trata de abrirse al mundo, quitarnos esos egos que decías al principio, esos sectores que siempre esas piedritas que había de lo que les llamábamos las vacas sagradas, ¿no, Antonio? ¿Verdad? Olvidarnos de ellos, ¿verdad? Tú lo decías ahorita, me llamó la atención en uno de tus comentarios iniciales. Vamos a olvidarnos de eso y vamos a confiar en seguir avanzando juntos. ¿Cómo? Con esta Federación Internacional de Asociaciones de Oficiales de Cumplimiento que pretende unir a todos los gremios, no solo asociaciones de cumplimiento, a colectivos, a institutos, a todo el gremio donde haya profesionales que se dediquen a la prevención de lado de activos, a la prevención de riesgos, etcétera, que se vengan y unan a esta Federación FINASOC que se va a develar en este gran congreso acá en la ciudad de Monterrey. Y lo digo porque para cuando esté al aire, querida Londra, esto ya habrá sido un hecho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves esa iniciativa, querido Antonio? Quería preguntarte, es un punto de vista, no es precisamente una pregunta, es un punto de vista. Sí, claro, por supuesto. Recuerda que hubo ya un primer inicio, ahorita que estuvimos en octubre en la ciudad de Panamá, en la Correcto. cual pues estuvimos reunidos por ahí varios representantes de las asociaciones de cada país y donde hablábamos de un esfuerzo en común. Hablábamos de hacer esta sinergia, esta lucha, empujando todos la carreta desde el mismo lado, como decimos popularmente aquí en Honduras, y no separados como tal. Es decir, yo creo que en la unión siempre ha estado la fuerza y sobre todo todos estos eslabones, siempre y cuando hablemos el mismo idioma, pues todo va a poder marchar bien. El problema sería que un eslabón se rompa, un eslabón más débil no colabore, pues ahí tendríamos problemas. Pero yo creo que es una decisión muy acertada, es el tiempo oportuno de que nosotros podamos realizar esta asociación, esta federación de asociaciones a nivel internacional con el único objetivo de poder llevar el mensaje de la prevención a todos los sectores involucrados, así como también a aquellos que tengan interés en formar parte o formarse en materia de cumplimiento y prevención de los delitos financieros. Entonces, yo confío en que es un gran aporte que vamos a hacer, no solo para la sociedad agremiada, sino también para la economía de nuestros países, porque quieras o no, estimado Elimelech, hay que hacer un esfuerzo enorme para poder sanar las economías nacionales de cada país porque pues obviamente han sido sumergidas bajo hemos visto cómo el crimen organizado tiene de rodillas a nuestros gobiernos y los esfuerzos que se realizan son tan pocos que somos nosotros ahora los que estamos dedicándonos a la tarea no de combatirlo porque no tenemos facultades para investigar, nosotros lo vemos desde el punto de vista de la prevención, nosotros lo hacemos desde un punto de vista académico, desde un punto de vista intelectual. Hago la comparación porque siempre nos dicen cumplimiento y riesgo se dedica al combate del crimen financiero. Y yo les digo, no, nosotros no combatimos, o sea, no andamos en la calle buscando al lavador, nosotros hablamos de prevención. Quienes lo combaten son las fiscalías, las direcciones de lucha contra el narcotráfico, etcétera, los que tienen facultades de investigar, las direcciones policiales de inteligencia a nivel nacional, etcétera. Nosotros hablamos desde el punto de vista académico y creo que es una gran base de formación para las próximas generaciones. Nosotros hemos estado realizando esfuerzos constantes para que desde la escala básica, al menos cualquier estudiante pueda recibir una charla sobre prevención de lavado de activos, que conozca sus riesgos, que no conozca lo que te muestra una narcoserie, que te muestra la cadena, el vehículo, los helicópteros, las mansiones. Eso es irreal. O sea, es real, pero en el mundo de ellos, pero eso es tan riesgoso que yo creo que lo que hay que mostrar es la inversa, o sea, la parte del riesgo que te puede llevar a tener todo eso que te están mostrando en una serie, en la televisión y demás, que no precisamente es así. Eso conlleva sangre, conlleva muerte, conlleva muchísimos riesgos. Y yo creo que la finalidad que tenemos como federación de asociaciones, vamos a lograr llevar el mensaje de la prevención a todos los sectores que estén involucrados y sobre todo aquellos que quieran pertenecer y hacer el bien por nuestras naciones, por nuestros pueblos y sobre todo por la región. Así es, y para que el mundo entero, las nuevas generaciones reciban un mejor mundo, ¿verdad? Un mejor, no solo sus países, sino un mejor Justo, mundo, mucho más. justo. Así es. Y Alondra, voy a decir la última palabra, disculpa que te interrumpa, pero el tiempo ya se nos fue, estamos sobre el tiempo. Totalmente. Sí, estamos sobre el tiempo. Ya le estamos quitando un poquito más de tiempo, mi querido Antonio, pero ya que estamos para dar cierre y que justo tuvimos un webinar de prevención de fraudes en eras digitales, de prevención de fraudes, ya tenemos de inteligencia artificial aquí.
agarras el celular y ya un WhatsApp te dice, ¿quieres que te lo conteste la inteligencia artificial o quieres que te lo conteste Antonio? Y entonces ya la tenemos aquí, la inteligencia artificial, ya tenemos aquí los riesgos, los fraudes, de manera de la era digital, como bien lo mencionaba en este webinar, mi querido Antonio. Entonces, ya que nos estamos aquí arriba del DeLorean, ya que nos vamos a aprenderlo para irnos al futuro tantito, ¿tú cómo ves el cumplimiento en este futuro? ¿Qué viene para el cumplimiento? Vamos a seguir avanzando? ¿La normativa va a ir a la misma velocidad? ¿Vamos a adecuar inteligencias artificiales para que nos coadyuven en esta prevención, como bien lo mencionabas, en esta lucha por la prevención de los activos, del financiamiento del terrorismo, de la proliferación de armas de destrucción masiva? ¿Para dónde vamos ahorita que ya nos vamos a subir, ya estamos aquí arriba del DeLorean? Que nos platiques un poquito, Antonio. Sí, mira, a nivel de tecnología, yo creo que si ahorita en este punto tenemos funcionarios de cumplimiento que ni siquiera cuentan con herramientas, en este momento, imagínate a futuro, porque lo que viene es todavía peor. Ayer hablamos en el webinar sobre que tenemos 30 años de estar hablando de conoce tu cliente, son 30 años. ¿Lo has logrado conocer al 100%? Todavía no. No lo vas a lograr conocer al 100%. Cuando estemos ya en un punto donde los servicios financieros digitales sean en una mayor escala, transacciones no cara a cara, transacciones no presenciales, créeme que ahí no vas a poder lograr conocer tu usuario digital, tu testaferro digital, tu lavador digital, el titular de la cuenta digital, el que prestó las credenciales y cuyo persona está actuando en representación de otra. Entonces, si tenemos 30 años y todavía no logramos conocer a nuestro cliente, imagínate lo que viene cuando nos toque hacer debida diligencia de un cliente que no vas a conocer, que no lo tienes de frente, que simplemente lo conoces por su transaccionalidad. De repente, quien es el titular de la cuenta, sí, a ese sí lo vas a poder identificar. Pero ¿quién va a estar mineando los hilos a través de la tecnología, de los servicios financieros digitales? Obviamente va a ser otra persona que no precisamente es tu titular. Es decir, lo que antes era de manera presencial, ahora va a pasar a ser de manera digital y es ahí donde nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos. Lo otro que mencionabas, de repente por ahí, los riesgos emergentes, ya incluso cárteles ya ni siquiera cobran el dinero en efectivo, no quieres que le mandes una remesa porque hay una transacción, hay una fecha, hay un recibo, hay un ordenante, hay un remitente. Eh, Hoy en día, ¿qué hace el cártel? No, págame en criptomoneda. Oye, pero tienes secuestrado a mi familia. Sí, pero págame en criptomonedas. Entonces, estás en una situación donde ya esto se salió de control, el nuevo contexto digital abre las puertas para que el crimen financiero pueda realizar una cantidad de delitos frente a tus narices, pero de manera que tú no lo puedas ver, de manera que tú no lo puedas percibir o que te estás dando cuenta de repente por ahí muy tarde. Las revisiones obviamente tienen que ser más objetivas que subjetivas. Les explicaba hace el mes pasado, realizaba una charla y les decía, al sector asegurador siempre se lo recomiendo. De repente, lo que puede aparentar ser un buen negocio, no precisamente lo es. Y les hacía el ejemplo. En enero constituyen 1,000 pólizas de vida. En febrero 2,000. En marzo 3,000. Parece un buen negocio, ¿cierto? Estamos constituyendo pólizas. ¿Sabías que no es más que el crimen organizado asegurando sus gatilleros? Porque son los primeros que van a perder la vida en el campo de batalla y cuando pierdan la vida van a recibir una indemnización de manera lícita, producto de una actividad ilícita. Eso es lo que está pasando en el sector. Y tú crees que es un buen negocio, tú crees que estás constituyendo pólizas. No, es el mismo crimen organizado asegurando sus gatilleros y cuando estos pierden la vida, cobran un beneficio económico que al final se deposita también en una entidad supervisada, pero que es producto de una actividad ilegal, ¿Me doy a entender? Totalmente. Están siendo Bien. utilizados, que esa es la parte que nos preocupa. Claro, es sorprendente. Y les decía también, miren, nosotros nos dedicamos a ver maratones enteras los fines de semana. El delincuente no, porque lo único que sabe es delinquir. Él se prepara, él se profesionaliza. Y lo más preocupante de esto, Elimelech, es que el crimen organizado, yo creo que no está al mismo nivel, no solo de los funcionarios de cumplimiento ni del regulador. Creo que está por encima de los funcionarios de cumplimiento y del regulador en materia de profesionalismo. ¿Por qué? Porque ellos son los que se dedican a ver cómo van a vulnerar controles, cómo van a violentar procesos, cómo van a ver cómo van a evadir todo este tipo de mecanismos de prevención. Entonces, ves como si el crimen organizado, es que el crimen sí está organizado y la seguridad está desorganizada. Empecemos por ahí. Así que
a futuro, ya montándonos y bajándonos del DeLorean, creo que la tarea es ardua, hay mucho por hacer y lo que viene en el nuevo contexto digital, pues es peor. Muy interesante. Qué bueno que ya regresamos aquí al presente, nos bajamos del DeLorean. Ya para dar cierre, Alondra, porque se nos fue muy rápido el tiempo. Antonio, de Cumplimiento y Riesgo, no me queda más que agradecerte a ti, agradecerte a todo el equipo de Cumplimiento y Riesgo, que yo sé que siempre están ahí atrás, como aquí el equipo de Asonoc, al pendiente, haciendo posible estas charlas, haciendo posible que nuestras agendas coincidan. Entonces, te agradezco mucho, te agradezco porque aquí Alondra, es otro podcast internacional. Aquí ya sonó que el podcast ya hemos cruzado fronteras muy continuamente. Entonces estamos muy agradecidos contigo, Antonio. Te mando un abrazo fuerte desde México. Te mando un abrazo en nombre del gremio de los profesionales del cumplimiento que somos aquí en Asonoc. Y bueno, Alondra, no sé si tengas algo más que decir por ahí. No, agradecerle a Antonio su tiempo, el compartir generosamente todo lo que ha hecho, todo lo que sabe y definitivamente enhorabuena también por la federada. Me parece una gran noticia que creo yo en favor de todo, de toda la región de América Latina y demás. Entonces, eso va a demostrar que aislados somos gotitas, ¿no? Pero ya juntos somos un océano. Entonces, creo que es una gran noticia para todos. Antonio, muchas gracias por compartir el Imelec, equipo. Qué gran podcast. Antonio, ¿algo más para estar cierre? No, simplemente muchas gracias a Sonoc, a ti, Elimelec, por la conducción. Alondra, también gracias por la moderación. En Control Master, Angie, muchísimas gracias también a todos ustedes y a su fuerza de trabajo, a todo ese gran equipo, a Jessica también, que estoy seguro hay muchísimas más personas involucradas en todo este gran esfuerzo. Muchísimas gracias y un placer desde Cumplimiento y Riesgo. A todos los que van a ver este podcast, por favor, síganos por ahí, nos encuentran en LinkedIn como Cumplimiento y Riesgo. Les agradeceríamos que sean nuestros seguidores para que conozcan de todos los servicios que nosotros ofrecemos. Muchísimas gracias, saludos cordiales hasta México y espero poder verlos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Así será. Claro que sí, por ahí deben de entrar a www.cumplimientoyriesgo.com para que conozcan todos los servicios, puedan contactar a Antonio ahí en las diferentes redes sociales, en LinkedIn, ahí lo van a encontrar porque pues, es una firma muy importante de Latinoamérica, muy pronto de todo el mundo. Entonces, Alondra, pues no me queda más que decirte, nos vemos. Hasta la próxima.